Muy buenas tardes, o muy buenos días, o muy buenas noches, queridos amigos del canal. Hoy iniciamos una, un tutorial referido a los contactos eléctricos. En primer lugar vamos a decir qué son los contactos eléctricos y para qué se los utilizan. En este tutorial vamos a ver eh, los contactos eléctricos más sencillos y en posteriores tutoriales iremos profundizando en el tema y aclarando diferentes aspectos de los automatismos eléctricos. Empezamos con el más simple, que es el contacto eléctrico. Los contactos eléctricos son elementos de mando que conectan o desconectan los receptores que nosotros tenemos conectados en nuestros circuitos. A veces los receptores pueden llegar a ser bobinas, luces, motores, etc. Los contactos eléctricos generalmente se los encuentra ubicados en cámaras de contactos y dentro de esas cámaras de contactos pueden encontrarse uno o más. Es bastante común encontrar más de un contacto eléctrico y estos contactos son accionados por diversos sistemas, es decir, pueden utilizarse, por ejemplo, pulsadores, interruptores, relés, etc. Básicamente existen dos tipos de contactos. Los contactos normalmente abiertos, y los contactos normalmente cerrados. Los contactos normalmente abiertos se los suele designar con la letra NA en español o NO en inglés. Normal Open. Normal abierto. Significan lo mismo. Y existen por otro lado los contactos normalmente cerrados, que se los simboliza con la letra NC y que también coincide con la nomenclatura que se usa en la lengua inglesa, que es NC, Normal Close. En definitiva, no interesa de qué manera los nombremos, si en inglés o en español. Lo importante es comprender qué significa cada uno de ellos. Un contacto normalmente abierto es un contacto que se lo representa de la siguiente manera. Normal abierto. Se lo representa así. ¿Esto qué significa? Esto cumpliría las veces o la función de un pequeño interruptor que generalmente está abierto. Cuando circula corriente por aquí, si circula corriente en esta dirección, evidentemente, como no hay continuidad galvánica en el circuito, la corriente no puede pasar. Por lo tanto, queda abierto y la corriente no puede atravesar el circuito. Este es un normal abierto o normal open. Existen los otros contactos que son los normales cerrados. Normal cerrado. Y a estos contactos normales cerrados se los representa de la siguiente manera. ¿Esto qué significa? Significa que la corriente que circule por aquí
podrá continuar su trayecto recorriendo las otras partes del circuito. Este sería el normal cerrado o normal close. Estos son los dos tipos básicos de contactos que uno puede llegar a encontrar en los automatismos eléctricos. Se ha establecido una nomenclatura, una forma de nombrarlos, y se utilizó el 1 y el 2 para simbolizar o para identificar a cada uno de los bornes. Los bornes 1 y 2 son para los contactos normalmente cerrados, mientras que los números 3 y 4 se los utiliza para identificar circuitos normalmente abiertos. Estos circuitos, estos contactos, cumplen una función dentro del circuito. Pueden abrirlo o cerrarlo. Y estos contactos pueden pasar de una situación a otra. Por ejemplo, un contacto normal abierto, si yo le ejecuto alguna acción de manera tal de que este contacto se cierre, pasaría a ser un contacto cerrado. Lo mismo con con el normal cerrado. Si yo le aplico una acción, ese contacto puede pasar de su posición normalmente cerrado a una posición normalmente o abierta. Ahora, cuando esta acción y esta otra dejan de existir por algún motivo, el contacto no permanece en esta posición, sino que vuelve a la posición anterior. Si era un contacto normal abierto que a través de una acción se convirtió en un contacto normal cerrado, una vez que cesa la acción, vuelve a su situación inicial. De la misma manera ocurre con un contacto normal cerrado. El normal cerrado, a través de una acción, pasó a ser normal abierto. Cesó la acción, vuelve a ser un contacto normal cerrado. Esta sencilla explicación alcanza para comprender perfectamente qué son los contactos eléctricos normales abiertos y normales cerrados. Por hoy terminamos con este pequeño tutorial de iniciación y continuaremos más adelante. Los invito a continuar con estas clases simples y sencillas que permiten aclarar algunas ideas.